Buenas noches, familia, Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí con nuestros estudios, ¿verdad? Las bendiciones del cristiano. Vamos a conocer una bendición más, ya de las muchas que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y esta bendición, este tema se trata de qué hacer para ser bendecido por Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Habrá alguna fórmula? ¿Habrá algo que yo tenga que hacer para que yo pueda ser bendecido? Y si soy bendecido, ¿para qué voy a ser bendecido? ¿Para bendecirme a mí nada más, guardar mi bendición? ¿O asimismo que muchos o otros, los que están a mi alcance, sean también bendecidos? ¿Verdad? De eso se trata. Y vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia encontramos qué hacer para ser bendecidos por Dios. Sí, en la Biblia hay una amplia gama, amplios versículos. La palabra de Dios es tan amplia en donde podemos ver, descubrir, observar de qué manera yo puedo ser bendecido por Dios. Hay una historia en particular, por ejemplo, que nos muestra que nuestro Creador concede incluso los deseos de nuestro corazón. Pero vamos a ver y vamos a descubrir quién es este personaje, ¿sí? Por ejemplo, es este que estamos hablando, ¿es quién? Salomón. Tú sabes que es el hijo de David, ¿verdad? El rey después de David. Así que él es el único hombre a quien Dios le dijo que le pida lo que quiera, ¿sí? Y de lo que vemos en la palabra de Dios o en la historia, ¿sí? Podemos aprender cómo recibir bendiciones de parte de Dios, ¿sí? Y sobre todo actuar con sabiduría, porque esto es lo que Salomón pide, ¿verdad? Pide sabiduría, y Dios le bendice, pero esas bendiciones no nada más era para él. Él observó, fue inteligente, fue sabio y pidió que sabiduría. Pero vamos a ver ahorita más adelante. Así que vamos a orar para iniciar nuestro tema. Padre hermoso, Señor, te damos tantas gracias a ti, Señor, por enseñarnos, por mostrarnos de qué manera yo puedo ser bendecido, Señor. Porque en realidad tu palabra es una grande bendición a nuestra vida, Señor. Tu amor infinito, tu misericordia, Señor, todo lo que tú provees a nuestro alrededor para nuestra vida es de gran bendición, Señor. Pero, Señor, queremos hacer, Señor, esas peticiones, Señor, pero que así como dice tu palabra, que tú cumples los anhelos de nuestro corazón, Señor. Pero hay algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto pueda suceder, Señor? Ya como hijos tuyos, como cristianos, Padre. Así que, Señor, enséñanos tú, Señor, háblanos tú, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, si algún día te has preguntado qué debo hacer para ser bendecido por Dios, o tal vez tú dices, es que Dios me bendice todos los días. ¡Wow! Excelente, eso es lo que hace Dios. Nos bendice todos los días, pero algo en lo particular que vamos a ver este tema acerca de Salomón es algo tan impresionante, pero también nos enseña cómo debemos nosotros conducirnos, qué es lo que debe de haber en nuestro corazón, ¿sí? Para que estas bendiciones, o por ejemplo, cuando Dios te diga, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Para qué qué vas a hacer de ello? Debemos de tener muy claro, cuando Dios nos bendice, no nada más es para que yo sea bendecido, sino para los que están a mi alrededor también tienen que ser bendecidos. Así que vamos a ver cómo Salomón tuvo una experiencia única con Dios, y parte de su vida la vemos donde en el libro de Primera de Reyes. Ahí vemos esta historia. ¿Sí? Si quieres ser bendecido por Dios, entonces actúa correctamente, actúa sabiamente, ¿sí? Muestra que tus hechos muestren que realmente estás actuando correctamente, con sabiduría, con entendimiento, con la dirección de Dios, porque eso es lo que vemos. Así que uno de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos, y que sé que muchos lo hacen, muchos de ustedes lo están haciendo, ¿sí? Es que
amar a Dios. Y amar a Dios es que un mandato, ¿sí? Amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Así que Salomón amaba al Señor, sí amaba al Señor. Así que vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, abre tu Biblia y nos dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, ¿sí? El primer paso para ser bendecido por Dios no es recibir, ¿sí? No es algo que yo tengo que recibir primero, yo al último yo y luego yo. No, sino el de dar. Esto es el primer paso para ser bendecido, es dar, no recibir. Sí, recordemos a nuestro Señor Jesús, Él no vino para ser servido, sino vino ¿qué? Para servir, vino a dar primero Él. Así que, al igual que Salomón, debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente, tus pensamientos y tus hechos, tus acciones, ¿sí? Yo te pregunto, ¿tú qué ofreces a Dios? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Yo qué estoy ofreciendo a Dios? ¿Yo qué estoy dando a Dios para poder ser bendecido? ¿Tu obediencia a sus mandatos? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Sí? ¿Los llevas a cabo? ¿Los ejecutas? La gente puede decir, este hombre, esta persona es bendecido por Dios porque obedece sus mandamientos. ¿Dedicas tiempo a estudiar? ¿Oras todos los días? Dice, la palabra de Dios nos enseña a orar sin cesar, a orar en todo tiempo, orar por unos por otros, ¿sí? Y yo te hago otra pregunta, entonces, ¿cuál es tu ofrenda a Dios? ¿Cuál sería tu ofrenda a Dios? Hablar su palabra, predicarla, bendices a tus hermanos, ayudas a los necesitados. O dices, pastor, ¿en qué puedo yo servir? Yo quiero servir, yo quiero hacer algo, quiero ser bendecido por parte de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Póngame a hacer algo. Debemos de ser cristianos, siervos, ¿sí? Hijos de Dios que están interesados en dar una ofrenda de parte nuestra hacia Dios. Es para Dios, no es para la iglesia, no es para el ser humano, lo hacemos para Dios. ¿Sí? Dios nos dice en su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Por lo tanto, después de poner esto en práctica, ¿sí? Entenderás o entenderemos que si recibimos cosas de parte de nuestro Señor, no es porque lo merezco, no es porque ya me lo gané, sino porque Él quiere dárnoslo, sino porque en su amor y su misericordia Él nos los da. Esto significa que nuestro amor debe ser porque es Dios, o sea, Dios mismo nos da esto, ¿sí? Aunque no lo merezcamos, simplemente porque Él desea darlos. Por lo tanto, ¿sí? No por lo que podemos recibir a cambio, sino por quién es Dios en nuestra vida, sino por quién estamos tomando a Dios. ¿Qué significa el hecho de estar haciendo las cosas que Dios me pide? Entonces, no es algo que vamos a recibir a cambio de, voy a hacer esto porque necesito recibir esto, ¿sí? Es decir, voy a lavar los baños porque necesito un auto. No, no es así, ¿sí? De nosotros debemos de ser inteligentes, debemos de ser razonables, personas que pensamos, ¿sí? Y saber que cuando Dios te da algo es porque así lo desea hacerlo Él, no porque te lo hayas ganado. De hecho, no merecemos nada, ¿sí? Así que el primer paso es que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, con nuestro servicio, ¿sí? Entonces, recuerda que cuando tú pones en práctica esto, entenderás que lo que recibes es porque así Dios lo quiso. El punto número 2, también vemos y nos dice, asume tu responsabilidad. Salomón nunca huyó de su responsabilidad, ni esperó que Dios le delegue a otro en su lugar. Él asumió sus deberes y lo cumplió, tal como se lo había pedido o enseñado su padre. Por lo tanto, nunca esperes
¿sí? A que venga alguien y te quiten a ti y lo pongan a él en tu lugar. Sé activo, asume tu responsabilidad. Si tienes un liderazgo, si tienes, eres maestro, eres maestra, si eres, sirves en la iglesia, no esperes a que otro venga y Dios lo ponga y te quite ese lugar. Sé responsable en lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿sí? Estamos siendo enseñados, sí, estamos siendo enseñados, Dios nos está enseñando, pero es importante que cuando una vez que Dios nos habla, asumamos nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, de esta manera que es una bendición hacerlo para Dios, ¿sí? Ahora la pregunta es, por ejemplo, si ves los baños que están sucios, es un decir, ¿los lavas? O dices, pues a mí no me tocó la limpieza, que lo haga otro, ¿no? Total, ahí hay muchos hermanos o hermanas que pueden lavar los baños y esperas a que alguien más lo haga, ¿verdad? Este tipo de responsabilidad es la que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar dentro del servicio de Dios, dentro de la iglesia, ¿sí? Asume tu responsabilidad, hazlo, ¿sí? Vas a ser bendecido, sí, ya lo vimos, cuando Dios te da algo es porque así lo desea Él, ¿sí? De la misma manera, si deseas recibir la bendición de Dios, comprométete con tus obligaciones. ¿Y sabes qué? Da lo mejor de ti. Esfuérzate en cada cosa que hagas. Muchas veces ni siquiera nos queremos esforzar. Hacemos las cosas, ya, sí, ahí se va, ya se ve medio limpio y ahí nos vemos. ¿Sí? Tenemos que hacer las cosas. Para eso debemos que esforzarnos, dar lo mejor de nosotros. Que cada cosa que hagamos o cada cosa que realicemos, las cosas las hagamos completas, no a medias. Nunca dejemos nada incompleto. Si, por ejemplo, yo te digo algo en mi persona, algo que inicio, yo lo termino. Me gusta hacerlo, me gusta estar satisfecho. Ya lo terminé. Si me equivoqué, si lo hice mal, Dios me hará saberlo. Pero yo cumplí, hice mi esfuerzo y lo intentaré cada vez hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios. ¿Sí? Así que si deseas recibir la bendición de Dios, comprométete con tus obligaciones, da lo mejor de ti, esfuérzate, hazlo bien, termina lo que comenzaste, ¿sí? Vamos a ver otro punto también que es muy importante en la vida del cristiano, que es que tu vida sea una ofrenda, ¿sí? Salomón también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos o en los cultos de religión. Salomón hacía esto, o él ofrecía sacrificios. Puede parecer incomprensible tener que dar para recibir, ¿verdad? Tal vez muchos tenemos ese contexto. Si yo no, muchas veces, muchos dicen, hay un dicho que dice, no das paso sin guarache, ¿verdad? Pero puede parecer esto también así, lo que estamos viendo, pero no es así, ¿sí? Muchas veces es así como funciona en el mundo, sí, sí, pero también Dios nos dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir, si tú obedeces los estatutos, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Pero con Dios es diferente, porque Dios siempre nos los va a dar con amor. Ahora, Dios no necesita de ti, no necesita de nosotros, pero sí le importa la actitud con lo que das las cosas, con lo que tú sirves, ¿sí? Le importa mucho esa actitud, sí. Solo Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón y sabe si nuestras ofrendas y sacrificios son con el único propósito de recibir algo o si lo haces porque realmente quieres honrar a Dios, porque le amas, porque le amas. Si lo haces por amor o esperas algo, quieres recibir algo a cambio, entonces eso sería condicionar a Dios, ¿sí? Esto no necesariamente quiere decir que debas de dar dinero o bienes materiales, ¿sí? No es así, sino hacer que tu vida sea una ofrenda agradable ante Dios, tu vida, ¿sí? Eso es lo que a Dios le importa. Pero también tus hechos hablarán si realmente estás
haciéndolo, si estás mostrándolo con tus hechos, ¿sí? Nuestros hechos van a hablar más que 1000 palabras. Por lo tanto, otra cosa más en la cual nosotros podemos ser bendecidos es que nos dice, entiende que Dios no está a tu disposición, es lo que ya veíamos, ¿verdad? Muchas veces podemos condicionar a Dios o podemos incluso tratarlo como esclavo. Dios no está a nuestra disposición. Nosotros estamos a la disposición de Dios. ¿Por qué? Porque quien murió en la cruz fue ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos sus hijos, sus siervos. Por lo tanto, para recibir bendición debemos que hacer las cosas que nos está pidiendo. Por lo tanto, es muy importante entender que Dios no está a nuestra disposición o en el momento que querramos. Está todos los días, está ahí para escucharnos y ver de qué manera Él nos va a bendecir. Eso sí. Así que, por ejemplo, podemos ver que esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme, yo te lo daré. Esto fue lo que le dijo Dios a Salomón en un sueño. Se le apareció. Es algo impresionante, es algo tan hermoso. Muchas veces anhelamos algunas cosas, algún carro, alguna casa, salir de viaje, ¿sí? Pero muchas veces esas tal vez sí sean bendiciones, pero son cortas. Las bendiciones que Dios nos da son muy largas, son muy beneficiosas, ¿sí? Las podemos aprovechar. Por ejemplo, una persona que necesita su salud, imagínate si Dios le concede eso, que creemos que sí le puede conceder, va a ser una felicidad para siempre, ¿sí? Hasta que Dios quiera. Eso es algo impresionante. Pero que imagínate que Dios le diga al hombre, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¡Wow! Eso significaría entonces que estamos ejecutando literalmente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿sí? Para esto entonces vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños, y le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Así que muchas personas preguntan, ¿qué hacer para ser bendecido por Dios? Creyendo que Dios está a su disposición. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Y que complace a todos sus deseos? Tú dímelo. Creo que no es así. Pero al hacer esto, es lo que yo les decía, lo están convirtiendo en un esclavo, no en su todopoderoso, no en su Dios. Por lo tanto, ¿qué hacer para ser bendecido? Actuar conforme Dios nos los demanda, ¿sí? Así que nunca creas que Dios está a tu disposición o que va a cumplir los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque no va a ser así. Dios siempre va a cumplir nuestros anhelos de acuerdo a la voluntad de Él, al propósito de Él. ¿Vamos a ser bendecidos? Sí, vamos a ser bendecidos, no como querramos, mas como Dios quiere. Por lo tanto, debemos buscar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Sí, tenemos que buscarlas. Para esto tenemos que hacer lo que nos pide, ¿sí? Es un regalo que Él nos va a dar, es una bendición que nos da. De hecho, nos las da todos los días. Uno de ellos es que un nuevo día más. El respirar, el ver a tu familia, son bendiciones tan grandes. Otra cosa en la cual nosotros también podemos ser bendecidos, cuando nos dice que Dios es Señor, no siervo. Dios es nuestro Señor, no es nuestro siervo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios vio el amor, el comportamiento, las ofrendas de Salomón, y que después fue Él, es decir, Dios, quien se acercó para preguntarle lo que quería, ¿sí? Esto es lo que Dios ve en el ser humano, en las personas. Qué agradable es escuchar estas palabras de Dios, ¿verdad? Que nos diga, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar, ¿sí? En su palabra nos los dice también, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer sus estatutos, sus mandamientos. Y dice, pídeme lo que quieras.
pero tenemos que cumplir con esos requisitos, con lo que Dios nos pide que tenemos que hacer. Ahora, Salomón no amaba a Dios porque esperaba algo a cambio, o que Dios le diera algo a cambio, por eso lo amaba. No era así, sino que lo que hacía de todo corazón y con honestidad, todo lo que hacía era con todo su corazón y con toda honestidad. Esto se vio reflejado al momento de hacer su petición a Dios, ¿sí? Su petición a Dios. Pues lo que pidió no fue algo para sí mismo, no fue algo para que sí se iba a beneficiar, pero porque era el rey, pero además era también para qué, para la gente, ¿sí? Él ya era un rey, entonces la bendición también era para su gente, para los demás, para el pueblo. Por lo tanto, estas bendiciones que nosotros recibimos, debemos de hacer nuestra petición con mucha sabiduría. Si lo que yo estoy pidiendo va a bendecir también a mi familia, a mis hermanos, a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el que Dios te dé fuerza, te dé el ánimo, te renueve nuevamente otra vez o te regrese tu salud, ¿sabes para qué es? Para la obra de Dios, para bendecir a los demás. ¿Sí? Si esa es una bendición y Dios te la dio, aprovéchala y sirve en la iglesia. Hazlo. No te quedes a medias. Dios te está bendiciendo, adelante. Muchas veces podemos confundir las bendiciones y que Dios nos las da, muchas veces nos da la oportunidad, pero esperamos un auto, un tráiler, varios tipos de marcas de autos, ¿verdad? Y vaya que a toda velocidad en un Lamborghini podemos matarnos. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestra petición, pero con todo lo que hagamos sea de todo corazón y con toda honestidad para nuestro Dios, ¿sí? Otro punto también por el cual podemos ser bendecidos por Dios es que no seamos egoístas. Sí, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde nos dice, hasta el 9, nos dice: ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo que pueda gobernar a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Y es que aquí es lo que vemos, cómo es la expresión de Salomón, ¿verdad? Cómo es la petición de Salomón. ¿Te das cuenta? La humildad reconoce, ¿sí? Que Dios lo ha puesto por rey, ¿sí? En lugar de su padre, ¿sí? Pero dice, es que soy como un niño, es decir, no sé cómo gobernar, Señor, ¿sí? No sé ni por dónde iniciar a gobernar a tu pueblo. Dice y reconoce que es el pueblo de Dios. Por lo tanto, hay una responsabilidad, ¿sí? De parte de Salomón. Por lo tanto, lo que busca es que ser bendecido, ¿sí? Había una nación tan grande y tan numerosa. ¿Y sabes qué fue lo que pidió Salomón? Esta es la petición en el versículo 9. Dame un corazón comprensivo para poder gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Esta es la petición de Salomón. ¿Cuál es tu petición para Dios? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué área de tu vida necesitas ser bendecido, pero en donde también muchos sean bendecidos? ¿Sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Entender la escritura? ¿Leer una y otra vez? ¿Tener una relación con Dios para conocerle a través de su palabra? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer? Así que cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón mencionó 3 puntos en esa respuesta de Salomón. Una de ellas es que admitió sus carencias. Salomón admitió que estaba escaso de sabiduría para poder guiar a su pueblo, al pueblo de Dios.
Entonces reconoció que lo que tenía no era de él, sino de Dios. Lo que Dios ya le estaba bendiciendo a Salomón no era por él, ¿sí? Era por parte de Dios. Pidió sabiduría para hacer algo en beneficio del trabajo de Dios o en favor también del pueblo. Hubiera sido también más fácil, por ejemplo, para Salomón pedir cosas que le favorecieran a él, ¿no? Se deleitara a él, como un palacio, siervos, animales, campos, ¿verdad? Que él se enriqueciera personalmente. Pero en lugar de eso, él pidió algo que le ayudara a administrar bien la responsabilidad que tenía, ¿sí? Así que esa sabiduría y la manera en cómo hace la petición, Dios le puso eso, ¿sí? Salomón se da cuenta de esa necesidad, de esa carencia que no tenía, ¿sí? Por lo tanto, hace esta petición de esta manera, ¿sí? Para administrar. ¿Por qué? Porque él ya tenía una responsabilidad. Su intención no era enriquecerse ni hacerse famoso como muchos, ¿verdad? Hay gente que quiere fama, quiere enriquecerse, quiere tener lujos, son materialistas, trabajan domingos, trabajan día y noche y bueno, todo es para enriquecerse. Algunos famosos para ser famosos aún más. Pero, sin en cambio, eso es pasajero, eso es corto, ¿sí? Salomón pidió algo que iba a beneficiar al pueblo de Dios, no él, ¿sí? Así que si no, por ejemplo, Salomón si no hace bien su labor o no toma su responsabilidad que ya le había sido encomendada, imagínate cómo hubiera pedido otras cosas, menos sabiduría. Sin embargo, para eso está Dios. Siempre Dios nos va a guiar y para eso nos dice que el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles porque muchas veces no sabemos pedir, más bien no sabemos pedir. Por eso el Espíritu intercede. Dios es bueno y Dios nos ama demasiado. Por lo tanto, el hecho de cómo ser yo bendecido por Dios, acá está, ya lo vemos, lo estamos viendo. Y para esto vamos a concluir, ¿sí? Y esto es algo de gran bendición para nuestra vida, ¿sí? El otro punto sería sé de bendición para otros, ¿sí? No sé si muchas veces has bendecido a otros. Una cosa es bendecir con lo que yo tengo, tal vez con el resultado de mi trabajo, bendigo a otros, pero otra cosa es cuando tú recibes una bendición o tienes la oportunidad de bendecir a otros, no con dinero, no con materialismo, sino tal vez la palabra de Dios. Anuncia el evangelio, anúncialo, eso lo sabes, ya conoces la palabra de Dios y muchas veces nos quedamos callados y entonces estamos mostrando que esa bendición nada más es para mí. No, Dios nos las dio para toda la gente, ¿sí? Dios nos ha mandado y nos ha dado ese mandato, ir a ser discípulos. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios se enteró de la decisión que había tomado Salomón, es decir, el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia, ¿sí? Todos quedaron admirados, se maravillaron de Salomón, la manera en que hizo su petición y qué es lo que pidió, ¿sí? Así que nosotros debemos que dejar maravillados a muchos también, pero con la palabra de Dios, ¿sí? Tener esa responsabilidad es importante. Por ejemplo, vemos también en Nueva Traducción Viviente, en Primera de Reyes 3:28, nos dice, cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. La petición de Salomón no fue egoísta y los demás lo comprobaron. El pueblo se dio cuenta, ¿sí?, que Salomón no fue egoísta en su petición. De igual manera, cuando recibes alguna bendición y la usas para bien,
o sea, bien para los que te rodean, podrás ver que Dios está contigo. Podrás verlo, podrás sentirlo, ¿sí? Y Él es el que te da lo que tienes. Él te ha dado lo que tienes, ¿sí? Nada ha sido por nosotros, porque hayamos sido tan buenos y lo merezcamos, sino porque Él así lo quiso. Por lo tanto, es así como la bendición se convierte en un regalo que se comparte con otros y va pasando de persona en persona. Sé tú de bendición para otras personas. Un consejo te doy, es que las bendiciones de Dios no son para guardarlas, no son para guardarlas para ti, sino para usarlas como ayuda para los que nos rodean. Para los que nos rodean. ¿Quién te rodea? ¿Tu familia? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿La familia de Dios? Sé de bendición para otros, ¿sí? No dejes que tu orgullo, tu egoísmo te lleve a actuar de una manera equivocada. Hazlo para Dios, esfuérzate, eres responsable ahora. Ahora ya lo sabes cómo ser bendecido por Dios. Así que este fue el tema, cómo ser bendecidos por parte de Dios. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida y que tú seas de gran bendición para otros, ¿sí? Así que vamos ahora para terminar. Padre, Señor, te damos gracias por mostrarnos, Señor, de qué manera yo tengo que conducirme, Señor, y que si tú me bendices, Señor, también esa bendición tiene que ser para los demás. Los que están a mi alrededor tienen que ser bendecidos, Señor. Gracias por la vida de Salomón, Señor, porque aún como ser humano, Señor, y tú estando con él, Señor, él pidió algo tan importante para su vida, pero sobre todo de bendición para tu pueblo, Señor. Él te pidió sabiduría, Señor. De esa manera nosotros también te pedimos sabiduría, Señor. Sabiduría de lo alto, Señor, para que nosotros podamos gobernar bien a tu pueblo, podamos gobernar bien a nuestra familia, Señor. Y que, Padre Santo, ellos también sean de gran bendición para otros, Padre. Gracias, Dios eterno. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo los días miércoles estamos con Segunda de Reyes, 8:30, no te lo pierdas. Sí, los días jueves estamos con las bendiciones del cristiano. El día viernes, a prueba de fuego, 8:30 de la noche. Y el día sábado, 12 de la mañana, 12 del día, tenemos Familia Kids. Los niños tienen que conectarse. Y el día sábado, 8:30, tenemos las cualidades del cristiano. El domingo nos vemos en casa, Familia de Dios Calvary Chapel. Y que Dios me los bendiga. Buenas noches.